Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los que se conectan en la tarde de hoy. Agradecido con Dios Todopoderoso por permitirnos estar de nuevo juntos en este programa. Como cada martes salimos al aire todas las tardes a partir de las 4 de la tarde, tu programa Misterios del Reino. Mientras saluda tu pastor Ángel Jiménez, Norquide Jiménez, de la Iglesia Cristiana Yeshua Casa de Oración, bajo la cobertura del dueño y amo de la iglesia, el Espíritu Santo. Bien, estamos en presencia, también nos acompañan junto con los pastores Enrique Isasis, Cariles Isasis, de la Iglesia Cristiana La Vid Verdadera en Valle de la Pascua, Estado Guárico. Desde acá, desde los espacios de los estudios Cantaura, estamos listos. Agradecemos al doctor Richard Monteverde y a Richard Alejandro, quienes estamos prestos y dispuestos para, una vez más, llevar el Evangelio, la palabra de salvación, la palabra que vive y que edifica a través de las Santas Escrituras. Estamos comprometidos con llevar la palabra, con llevar el mensaje de una manera descifrando los misterios, escudriñando la Escritura, su significado, para que podamos tener una mayor comprensión de ella.
Nuestro Señor Jesucristo nos dejó en las Escrituras diciendo que solo para sus hijos les he revelado los misterios. Hoy tenemos un tema poderoso. Vamos a hablar sobre la fe. Hoy hablaremos, querido amigo, querida amiga, de la interpretación correcta sobre la fe. ¿Qué es la fe? Podemos hablar también por qué la fe es necesaria. ¿De dónde se origina la fe? ¿Por qué es necesario tener la fe? Y es que muchas veces no comprendemos realmente lo que es el significado de la fe. Cuando nos vamos al tiempo del inicio de la era, en el libro de Génesis, por allá en aquellos tiempos de Adán y Eva, hay un mensaje poderoso, y es que una vez que Eva peca y Adán peca, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. ¿Cómo entonces puedo comprender cuando dicen que los ojos fueron abiertos? ¿Es que acaso el ser humano no tenía una vista propia? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que desde ese momento existe lo que se conoce como un inverso. Cambia una circunstancia. El hombre, a partir del pecado, a partir de la naturaleza caída, se cierran los ojos principales que mantenían al hombre conectado con la divinidad del Eterno, conectada con Dios. Por eso es que cuando usted lee Génesis capítulo 3, usted podrá darse cuenta en el 2 y en el 3 de que Dios creó todo perfecto, creó una maravilla hermosa, la creación desde Génesis 1 hasta Génesis 2, donde dice que todo fue creado y formado, y colocó al hombre en el huerto del Edén. Y Dios le da una instrucción, y es que se enseñoree de todo lo que está allí creado para él. Pero desde entonces, producto de la desobediencia y producto de una persona que estuvo en el huerto del Edén, como lo dice el libro de Ezequiel, aquel personaje caído que fue echado del cielo, como lo fue Lucifer, quien cayó ahí, hizo que el hombre cayera en maldad, en pecado. Desde ese entonces, los ojos reales, los ojos de la divinidad, los ojos de la espiritualidad se cierran y se abre una nueva vista, y es donde Dios le deja al ser humano, gracias a su misericordia y gracias porque es una creación que Él hizo, que somos cada uno de nosotros una imagen perfecta, una creación perfecta. Como se pierde la conexión con el Eterno, se pierde el señorío, se pierde todo lo que era aquello de lo cual podíamos enseñorearnos, perdimos esa vista. Por lo tanto, esa vista se cierra y se abre una nueva vista, la vista de los sentidos, la vista donde solamente me puedo guiar, me puedo orientar, me puedo manejar sobre lo que veo. Cuando se abren mis ojos, ya no son los espirituales, los ojos que se abren son los ojos naturales. Se activan los sentidos, se activa lo material, lo físico. Pasa a formar parte como la dependencia del ser humano a que lo que yo vea es lo que creo, a lo que yo toque es lo que creo, y por eso es que entonces quedó en el ser humano, en cada ser humano quedó algo que se llama fe, pero quedó no una fe como tal completa, sino que quedó en cada uno de nosotros un nivel de fe. La palabra fe aparece en las Escrituras aproximadamente 458 veces, y en algunas versiones aparecen un poco más. Es relativo la cantidad de veces que se pronuncia la palabra fe, creencia o confianza. ¿Qué es la palabra fe? ¿Qué significa la fe para el cristiano? ¿Qué significa la fe para el que no es cristiano? Todo ser humano es guiado por una fe. No existe ser humano que no tenga fe. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la tricotomía del ser humano. Somos cuerpo
somos alma y somos espíritu. Por lo tanto, el ser humano tiene una dependencia por naturaleza a tener un criterio de fe, sustentarse sobre algo o alguien en lo cual necesita creer. El ser humano que no crea en algo o en alguien está totalmente muerto, porque la esencia como tal de la creación dice que usted y yo tenemos que tener un nivel de fe. La palabra fe en el hebreo significa emuná. Esta palabra tiene un significado original, como lo es emuná, quien a su vez comparte cierta raíz con la misma terminología hebrea denominada amén. Es decir, cuando yo hablo de fe, hablo de emuná. ¿Qué significa emuná? El mundo antiguo, los hebreos, el pueblo de Dios, que eran guiados bajo las enseñanzas de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus de Israel, tenían como un aperitivo, como una palabra principal en sus vidas, y era emuná. Emuná quiere decir con convicción, con confianza, con seguridad. A su vez también se utiliza la palabra amén. La palabra amén es un sí o sí, es un hecho, es una convicción. Por eso, cuando usted habla de fe, cuando usted habla de amén y usted habla de emuná, usted está utilizando la misma terminología para referirse a lo que es la creencia. Pero tiene que haber un significado bíblico para la palabra fe. ¿Por qué yo necesito la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo me oriento yo a ser guiado por la fe? Vamos a la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La escritura dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice Hebreos, capítulo 11, verso 1. Es, pues, es decir, la respuesta a lo que es la fe, a la convicción, la palabra como tal, la misma Biblia, la escritura, me dice que hay una respuesta tácita y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como podemos ver, el libro de los Hebreos, que es un libro que habla de la fe, los héroes de la fe, lo que significó la fe para los personajes y héroes de la Biblia. Como leemos en el versículo, habla certeza de lo que se espera, es decir, no lo tengo, pero tampoco lo veo. La convicción de lo que no se ve. Este verso 1 del capítulo 11 de los Hebreos está conectado con Génesis capítulo 3 cuando dice, y sus ojos fueron abiertos. Producto del pecado, producto de la naturaleza caída, el ser humano, su vista espiritual se cierra, pero sus sentidos naturales se abren. Pierde el hombre la conexión con el Eterno y pasa a depender ahora de una porción de fe. Es por eso que Hebreos 11:1 me está diciendo que la fe es lo que no tengo, lo que no veo, lo que no tengo aún, ni siquiera en mi mente que yo pueda tener o que yo pueda lograr. Todo eso fue lo que se perdió en el huerto del Edén. Ahora nos corresponde por fe creer que lo podemos tener. Pero dice también el mismo libro de los Hebreos en el capítulo 11, pero en el versículo 6, hay un detalle importante, porque es necesario que yo tengo que manifestar la fe y porque yo tengo que ser portador de ella. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mismo libro de los Hebreos nos dice en el verso 6 que sin la fe es imposible agradar a Dios. Dios nos ama tanto desde el momento que perdimos la conexión con Él, desde que fuimos separados por el pecado, apartados de su presencia por el pecado, nos dejó la fe. Nos dejó la fe como un camino para acercarnos a Él hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y Él menciona la fe como un camino real de que cuando nosotros creemos.
Pero hay un detalle que el ser humano muchas veces no comprende, y es que cuando yo hablo de fe, con la palabra hebrea emuná, que al mismo tiempo en la raíz, en la terminología es amén, me está diciendo sobre lo que creo, la convicción de lo que tengo, la confianza en quien la pongo. El ser humano necesita una porción de fe, y es por eso que vemos a un ser humano que es capaz de depositar la fe no en Dios, sino que deposita la fe en cualquier creencia que satisfaga sus necesidades. Como los ojos fueron abiertos, como los sentidos fueron abiertos, como todo lo que significa el mundo físico inmaterial se colocó visible a mi alrededor, ahora yo manejo la fe a mi manera, yo tengo la terminología de la fe según como me corresponda, y es por eso que la fe empezó a tener una variedad. Colocamos la fe en piedras, en objetos, colocamos la fe en creencias, en tradiciones, colocamos la fe en culturas, colocamos la fe en desarrollos ancestrales, culturas o creencias, o sencillamente como nuestros padres compartieron una fe, yo comparto no mi fe, comparto la fe que mis padres tenían, porque no tengo la determinación y la convicción de tener una propia relación con aquel del cual es mi fuente de que alimenta mi fe. Por eso dice Hebreos 11:6 que la fe es para agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, para agradar a Dios, para llegar a Él, yo tengo que saber que Él existe, yo tengo que saber que Él está allí, que Él me está escuchando. Cuando tú vas a tu aposento a hablar con Dios, tú no ves a nadie a tu alrededor. Eso es fe. Por la fe, tú estás de rodillas porque tú crees que hay un Dios que te escucha. Por eso es que parte de esa fe, colocándola en tu oración hacia Él, hace que sea a su agrado. En el mundo antiguo, cuando se colocó el tabernáculo en el desierto, una de las partes del trayecto de lo que fue colocado allí para tener una comunión de Dios con su pueblo, se colocó en el lugar santo lo que se conoció como el altar del incienso. El altar del incienso era un espacio, era un lugar destinado para hacer sacrificios aromáticos al Señor, para quemar inciensos, para hacer sacrificio una vez al año. Por eso es que dice la Escritura que era de madera de acacia, forrado en oro, con 4 cuernos, uno en cada punta, y tenía una cornisa. El sacerdote se acercaba y las oraciones llegaban a Dios. Hoy en día ese templo no existe. ¿Sabes por qué? Porque una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, se rompe el velo, el altar del incienso quedaba al frente del velo, viendo hacia el lugar santísimo. Es decir, entre el lugar santísimo y el lugar santo no podían pasar los unos a los otros porque había un velo que lo impedía. Hoy la fe nos permite, cuando creemos en nuestro Señor, acercarnos a Él. Vemos que dice la Escritura también en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios si yo no escucho su palabra. Si yo no escucho la palabra, si yo no tengo una relación con Dios, si yo no tengo, por eso que el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, cuando usa la metáfora del soldado como una evidencia de mostrar que estamos en guerra, hay una enseñanza que puedes buscar en nuestro canal de Steve Studios, donde aparece la armadura del cristiano. Ahí aparece en las armaduras del cristiano el escudo de la fe. El apóstol Pablo menciona que la fe es el escudo, una herramienta no de ataque, sino de defensa. Los romanos utilizaban el escudo no para atacar, sino para defenderse de los ataques del enemigo. El escudo es la representación de la fe. Por eso es que dice que la fe es por el oír. La única manera que tu fe esté sustentada en Dios y en nuestro Señor Jesucristo es que tú escuches la palabra de Dios.
Cuando yo tengo fe en Dios y cuando yo tengo fe que Él me oye, entonces yo soy amante de su palabra. Porque ¿cómo va a responderme Dios? ¿Cómo puede hablar Dios conmigo? Aún cuando en el libro de Job dice que maneras tiene de Dios comunicarse con el hombre. Dice que adormitado en su lecho, aún en sueño, en la noche. Pero Dios es soberano a la hora de Él hablar contigo. Pero una de las herramientas principales es la escritura. Por eso dice que el verbo se hizo carne. Cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto, es tentado por Satanás utilizando la escritura. Habló al Eterno con la escritura desde el logo, pero nuestro Señor responde, conociendo ya que el logo es la escritura, le responde con el rema, cosa que no pudo tener las tinieblas, porque el logo y el rema es la espada de doble filo. De tal manera que para yo poder tener fe y decir que tengo fe en Dios, no una fe intrínseca desde el punto de vista de que yo tengo mi fe en lo que yo creo. No, la fe está dada de una sola manera. Es Cristo Jesús. Esa es la fe que no te va a fallar. Las otras fe que podamos utilizar como religiones, como circunstancias, a veces creemos el ser humano ha llegado a tener una fe tan errada que es capaz de depositar la fe como en un becerro de oro se hizo en el desierto. El pueblo necesitaba ver. Por eso es que quiero decirte que en Génesis 3 está la clave donde nace la fe, donde se origina, desde que mis ojos fueron abiertos. Pero dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Siempre vas a ver que cuando yo te menciono la palabra fe, pareciera que te hablara de un ciego, porque no habla de lo que ves, no habla de vista, sino que habla de oír. Es algo como, ¿cómo comprendo yo que debo creer, que yo debo tener fe en lo que no veo? ¿Cómo puedo tener fe en lo que no espero, en lo que no se ve? Ahí está el detalle. Antes, a ser imagen y semejanza de Dios, nosotros éramos guiados por el Padre las 24 horas del día. No existía como tal una fe, existía presencia, existía comunión, existía santidad. La fe prácticamente llega como un mecanismo ahora para guerrear contra la vista. La guerra a lo que ves, la guerra a tus sentidos, se llama fe. Tiene que ser opuesta, porque si me dice la Escritura que por fe andamos y no por vista, quiere decir que prácticamente somos ciegos y solamente la fe en Cristo nos puede guiar por ese camino correcto. De manera que me está diciendo entonces la Escritura de 2 de Corintios que andamos es por fe. Yo creo que hay un Dios que me ve. Yo creo que mis acciones son vistas por el Eterno, que mis palabras, que mis pensamientos. Usted no anda solo, ningún ser humano anda solo, siempre anda vigilado y siempre anda guiado. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, no puede un ciego guiar a otro ciego y caen los dos en el hoyo, porque nunca andamos solos, siempre vamos a tener compañía. Vamos a leer qué dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice el libro de Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Para yo poder decir que yo soy un hombre de fe, yo tengo que tener obras. Debo tener un milagro, debo tener una evidencia de lo que no podía tener por mis propias manos, de lo que no podía conseguir por mis propias fuerzas, lo conseguí
por medio de la fe. La Escritura está llena de muchos héroes que dieron demostración a través de la obra de que la fe tiene poder. Te puedo mencionar 3 ejemplos poderosos. Vamos a hablarte del primero, y es Noé. Noé recibe una instrucción del Señor. Podemos leerlo en Génesis capítulo 6. Si no me falla la memoria, habla que Dios le dice a Noé, construye un arca, y le da las medidas. Él está hablando con alguien que no ve, pero que oye. Está hablando con alguien que está en una dimensión infinita cuando él está en un mundo físico, en un mundo natural. Aún no llovía. Y le dijo, construye un arca. Le da las medidas y le dice, porque va a raer la maldad con agua, con lluvia. Noé, guiado por Dios, pero con una fe genuina, construyó el arca. Se tardó años y tardó tiempo en llover, pero demostró. ¿Cómo demostró Noé que tuvo fe? Hizo el arca, principio de obediencia. La lluvia cayó. Otro que te puedo nombrar es Abraham. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham sale dejando lo que tiene físico, tangible, ecuánime, lo que puede palpar, lo que sabe en sus ojos que es de él, lo que sabe en sus oídos que escucha que es de él, lo que él puede sentarse, matar un carnero, comerlo, tener aquellas propiedades que eran en sí misma propia por aquello que no sabía en dónde estaba. Pero usted puede leer la historia de Abraham, que cada vez que Abraham avanzaba sin saber a dónde iba, mayor era la bendición que Dios le daba. Por eso es que la fe se va desarrollando según el interés que tú le des en aceptar de quién es la fe, en quién pongo la fe y qué obras muestro yo de lo que la fe me da. Por la fe también podemos darnos cuenta que todos estos héroes, pero hay una mujer que sin duda rompe las barreras de la fe. Su nombre, Jocabed, libro de Éxodos. Puedes darte cuenta, capítulo 2, capítulo 3, aún en el capítulo 1. En Éxodos habla que había un niño hermoso, hijo de Jocabed y Amram, de la tribu de Leví. Esta pareja, este matrimonio, tienen a este niño, pero había un decreto del faraón que los bebés nacidos varón debían morir. ¿Qué hizo Jocabed? Hizo lo que su vista no iba a entender, hizo lo que sus oídos iban a escuchar contrario. Colocó al niño en un cesto y lo calafateó y lo colocó en el río. Y Jocabed fue tan poderosa la fe que tuvo que ella sabía que la corriente del río, que la brisa que soplaba y que el destino de ese canasto iba a ser guiado por la fe que esa mujer puso. Eso se llama obras. La fe sin obra es muerta. Moisés llega a las manos, ese canasto, ese Moisés, ese hermoso cesto con ese niño, llegó a la mano de una princesa egipcia. Mire, hija de un faraón, dijo, se llamará Moisés porque rescatado de las aguas. ¿Te das cuenta que hay obras? Por la fe, Jocabed puso a Moisés en el cesto. Por la fe lo dejó sin tener temor a que el niño iba guiado por Dios. Nace, se prevalece la vida de quien después sería el hombre a que ninguna religión de la tierra ha podido negar su existencia y lo que Dios hizo con él. Todas las religiones del planeta, los monoteístas, musulmanes, el Corán, la Biblia, todos los mecanismos
que puedan existir como mecanismo de fe, mencionan a Moshe, a Moisés, como un hombre que fue capaz de demostrar con obras lo que nosotros hoy estamos hablando en este tema, y es que la fe, si no tiene obras, es muerta. Cuando tienes un diagnóstico médico, cuando tienes una situación, tu fe debe activarse. La palabra de Dios tiene que llegar a ti y tiene que haber un milagro, tiene que haber una condición donde existe lo reverso a lo que estaban tus ojos, lo contrario a lo que veías, lo contrario a lo que escuchabas, lo contrario a donde estabas. Esos son los mecanismos para poder ejercitar nuestra fe. La fe se ejercita de la misma manera que el ser humano necesita ejercitar su cuerpo. Mientras más comunión con Dios tengo, mientras más leo la Escritura, mayor será mi fe. Seguimos con la Escritura. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate que la fe será probada. Si nosotros, ¿cómo manifestamos que la fe venció? ¿Cómo manifestamos nosotros que la fe realmente cumplió mis expectativas? Cuando aquello que mis ojos no veían, cuando aquello que mis oídos no escuchaban, cuando aquello que no tenía lo que deseaba, llegó a mi vida. Si tengo una sentencia de muerte, mis ojos ven un diagnóstico, mis oídos escuchan de los médicos, de maldiciones generacionales que me hablan de que ya no vivo más, de que ya no puedo más, que hay un diagnóstico médico, que hay una herencia, que hay una genética que me perturba, e inmediatamente, para yo poder manifestar la fe, tiene que ser probada. Como el oro es probado en el fuego. Utilizo entonces la fe como un mecanismo ¿de qué? De defensa, no de ataque, de defensa. Usted no necesita fe para atacar a otro. Usted necesita fe para defenderse a sí mismo. Es donde digo yo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay uno que murió por mí, hay uno que murió por mi enfermedad, hay uno que sí puede cambiar ese diagnóstico, hay uno que sí puede restaurar mi vida, hay uno que sí puede acabar con una maldición generacional. Todo eso solamente es logrado por medio de la fe. Pero si llega el momento de prueba en tu vida, si llega un momento de una situación que se te presenta, no vas a poder decir que tienes fe si tú no puedes ser probado. Hay un mensaje poderoso en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro y le dice: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que no te falle tu fe. Ahí está un mecanismo de prueba. Satanás va delante del Padre, no va a llegar nada a tu vida. Por eso es que tu fe va a ser probada. Por eso es que tu boca va a ser escuchada en el momento de la tribulación. ¿Qué habla tu boca? Lo que hable tu boca es lo que tu nivel de fe está en ti mismo. Según como tú reacciones, según como tú te comportes delante de una circunstancia, cuando uno te escucha, vas a ver qué tanto está la fe desarrollada en ti. Así que así hay que entender que la fe debe ser probada. Dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 21. Dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Este es un pasaje donde los discípulos se quedan maravillados porque Jesús tuvo hambre, miró una higuera y buscó fruto en ella.
Y como no consigue el fruto que esperaba, Jesús le dice que más nadie coma de ti y la maldice. Y cuando los discípulos regresan con Jesús, se encuentra que la higuera está totalmente seca. Y ellos se impresionan y le dicen, maestro, mira cómo está la higuera, se secó. Ellos dan una expresión de algo que ellos en su naturaleza caída, pecaminosa, sabían que no podían lograr. Pero Jesús deja una clave en esta enseñanza y le dice que si tuviere fe y no dudare. Entonces Jesús deja aquí en este mensaje que lo contrario a la fe es la duda. Si a ti te prometen algo, pero tú dudas de aquello que te prometieron, automáticamente esa es una balanza y la duda está pesando más que la fe. La fe podría ser 50 y 50, no 50 la duda y 50 la fe. La duda es un mecanismo en la balanza que vence la fe según la proporción de peso que tú coloques en cada una de ellas. Si te colocaran una balanza y te dan una porción de fe y una porción de duda, el ser humano siempre le va a colocar una porción de duda, porque el ser humano por naturaleza, la duda está presente desde el momento que el pecado entró a nuestras vidas. Vamos al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Hay una enseñanza poderosa también en este tema, donde en el verso 24 nuestro Señor dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Observe la palabra, creo, pero ayuda, incredulidad. Acabamos de mencionar duda, creo, pero lo dudo. Creo, pero soy incrédulo. Entonces el ser humano, él aquí le manifiesta, y esto es cuando Jesús dice, si puedes creer, todo es posible. Habla que esto aquí era con respecto al joven que tenía un espíritu inmundo, pero el papá le dice, ayuda en mi incredulidad, ayúdame. ¿Dónde conseguimos una ayuda para que la fe crezca? En Jesús de Nazaret, en nuestro Yeshua, en nuestro Padre, la relación con Él. Por eso es que es necesario que podamos entender que si yo no tengo relación con el Padre, no puedo tener fe, porque la fe aumenta a medida que mi relación con Él aumenta. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Mateo, capítulo 14, versículo 31. Dice así, esta es una parábola muy conocida y es cuando Pedro se hunde, que camina por el agua. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuestro Señor Jesucristo se acerca a los discípulos caminando sobre el agua. Pedro lo ve, pero los discípulos creen que es un fantasma lo que se acerca. No creen que un hombre sea capaz de caminar por el agua. Se activan los principios de la mente, incredulidad y duda. Aparecen esos espíritus griegos, aparecen aquellos que estudiaron la gravedad, la cinética, que estudiaron todos estos parámetros de la naturaleza del hombre, de lo físico y de lo natural. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le demuestra a Pedro que el diseño original del hombre, que la gloria de Dios, como usted y yo nos podemos explicar que cuando le dice nuestro Señor, nuestro Padre a Adán, enseñoréate sobre las aguas, sobre las aves, sobre los animales. ¿Qué significa enseñorearse? Caminar sobre él. Jesús permite que Pedro vaya a él y Pedro camina. Por eso que le dice, maestro, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Jesús lo que deja demostrado en la Escritura es que el diseño original era que el hombre tenía la capacidad de caminar por el agua, pero se hunde porque la naturaleza pecaminosa que estaba en él entró el temor, la duda, la incredulidad, que fueron lo que hicieron que nos separáramos de nuestro Padre. Por eso es que hoy es importante que usted comprenda la profundidad de este misterio. ¿Por qué Pedro? ¿Qué necesidad tiene nuestro Señor de dejarnos escrito que Pedro caminó sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua porque tú y yo debiéramos estar caminando
sobre el agua si el pecado no hubiese entrado a la tierra. Por eso es que Jesús permite que Pedro camine para demostrarle que la fe era poca. ¿Por qué dudaste? La fe fue quedada en el ser humano para que te puedas acercar a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible conocerlo. Por eso es que cada vez que te acercas a Él, tu fe va a aumentar. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo. Nos dice en el verso 26 del capítulo 8. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Vaya agarrando estos datos. ¿Por qué dudaste? Ayuda en mi incredulidad. ¿Por qué teméis? El temor, la duda, la incredulidad, la ansiedad, la depresión. ¿Se da cuenta que todo eso hace que usted se hunda? Todos esos mecanismos son lo que entran a tu cuerpo y la fe sale. Son mecanismos de peso. Cuando usted coloca un peso en el agua, él va a la profundidad. Es decir, el peso hunde, el agua sube. Asimismo es lo que estamos hablando acá. Él le dice a los discípulos, ¿por qué teméis? Esto es cuando la barca, la tormenta llega a ella. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Mira lo que está diciendo nuestro Señor, otra clave más, otro misterio más que tienes aquí. El Señor le demostró a los discípulos por qué ellos no podían manejar una tormenta si el diseño original ya estaba en ellos, y era porque el pecado no permitió hacerle frente a las tinieblas. Reprendió al mar, reprendió al viento. Pero fíjate, ¿por qué no pudieron ellos hacer lo mismo que hizo Jesús? Porque nuestro Señor todavía no había ido a la cruz. No había todavía el postrer Adán, había resucitado. No se había derramado la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, sobre aquella arca del pacto que tenía el Señor en el lugar santísimo y que luego se consumó en la cruz del Calvario. Hoy, tú y yo, por medio de ser comprados, de redimidos, por ese rescate que pagó el Padre, tú y yo, con el nivel de fe que tengamos, podemos hablarle al viento, podemos hablarle al mar y él va a obedecer. Hay hombres que hicieron algo poderoso y todavía Cristo aún no había venido a la cruz. Josué dice que le dijo, detente en Gabaón y luna en el valle de Ayalón. Le dijo al sol y le dijo a la luna. No fue la luna y no fue el sol quien se detuvieron. Se detuvo el tiempo, se detuvo el planeta. La fe en el momento que se ejerce es poderosa, es sobrenatural. Viola los principios de la materia, viola los principios de la gravedad, viola la física, viola la química, el agua en vino, nuestro Señor Jesucristo. Todo es producto de la fe. Por eso es que la humanidad está deprimida, por eso es que hay enfermedades, por eso es que el enemigo gana territorio. Gana territorio cuando dudas, cuando tienes incredulidad, cuando tienes temor, cuando tienes depresión, cuando tienes ansiedad. La fe pierde terreno y las tinieblas lo ganan. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura también en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué un grano de mostaza? Porque todo ser humano no tiene una capacidad de fe directamente proporcional a lo que cree. El ser humano, según todo lo que va viviendo, la fe se le va desarrollando. Por eso tenemos personas decepcionadas, defraudadas, porque ponen la fe en el camino incorrecto, ponen la fe de manera errada, ponen la fe en algo que creen que le va a responder y no le responden, e inmediatamente empieza de nuevo a desarrollar la fe en otra creencia o en otra circunstancia. La única fe real, genuina y verdadera es cuando tú vas y crees en nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí y que resucitó de entre los muertos. La fe empieza a desarrollarse, así como pasó con Pedro, que se hundió, como los discípulos que temieron cuando la tormenta llegaba, como el papá de aquel sordo que le dijo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué tú crees que pasó con el papá de ese joven una vez que vio el milagro en su hijo? Su fe creció, su fe aumentó, porque vio que un hombre llamado Jesús le sanó a su hijo. Esa fe es como el grano de mostaza que te está diciendo la Escritura. Empieza a desarrollar tu fe para que tú veas que ese grano pasa a convertirse en un árbol.
entiende qué significa el grano y decirle al monte que se mueva. El monte es el tamaño de la dificultad, el monte es el tamaño de la tribulación, pero si ese grano germina y da fruto, yo le digo a esa circunstancia, apártate de mi vista. Tus ojos pueden ver lo que sea. Siempre tenemos ejemplos poderosos. En un joven llamado David, David no se dejó guiar por lo que llevaba. David se dejó guiar por la fe que tenía. Él vio un gigante delante de él, vio un espadachín, vio a un gigante llamado Goliat, pero él ni siquiera lo que escuchó de él, ni siquiera lo que vio de él sirvió para amedrentarlo, sino que su fe fue la que hizo el milagro. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17, verso 5. Los discípulos se dan cuenta de todo lo que ocurre alrededor de Jesús. Y mira lo que le dicen en el verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Todos son testigos de ver lo que Jesús hace. Yo quiero que tú entiendas, querido amigo, querida amiga, Jesús se hizo carne para demostrarnos lo que perdimos. Jesús se hizo carne para demostrarnos que no había enfermedad, que no había tristeza, que no había temor, que no había angustia, que no había incredulidad, que no había un árbol sin dar fruto. Todos daban fruto. No había una tierra maldita, como dice Génesis, maldita será la tierra por tu causa. Él caminó junto con sus apóstoles y los apóstoles ven y dicen, ¿cómo un hombre puede hacer lo que no hacemos nosotros? Y Jesús prácticamente con los hechos le está demostrando que ese fue el diseño que se perdió en el huerto del Edén, pero que Él tenía que venir para que no existiese más sacrificio por el pecado, sino que tendría que venir uno a pagar por nosotros por el pecado. Por eso es que dicen los apóstoles, aumentanos la fe. ¿Qué pasa si no tengo fe? Ve donde el Padre y dile, Señor, auméntame la fe. Ayúdame a creer en ti. No te dejes llevar por lo que te dicen. Si tienes un familiar enfermo y se acerca el médico y te dice, yo le doy 6 meses de vida, recuerda esta escritura. Es el momento de decir, Señor, aumentanos la fe. No te dejes llevar por lo que oyes, no te dejes llevar por lo que ves, porque en Génesis el pecado entró cuando sus ojos fueron abiertos. El ser humano ahora depende es de lo que ve. Usted no ha escuchado refranes como más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso es falta de fe. Uno ve que usted dice, si no me dices a dónde voy, yo no voy, porque yo no sé si me están esperando para matarme. Se da cuenta, duda, incredulidad. Se da cuenta que no queremos ser guiados por algo que no vemos, sino que queremos guiar por lo que vemos. Por eso es que realmente cuando entregas tu vida a Cristo, ya vas a andar como un ciego. Porque la fe es como que estuviésemos ciegos. No es por vista, es por fe. Vaya palabra que Dios te da el Señor hoy. Seguimos con lo que dice la Escritura. Vamos a Mateo 8, verso 10. Dice de la siguiente manera. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Se le presenta aquí un hombre a un centurión. No era del pueblo de Israel. No era del hombre que se le había prometido tantas cosas, sino que un hombre le dice al Señor, maestro, no soy digno que entres en mi casa. Suelta la palabra. Imagínate, él pone la fe en que lo que suelta la palabra llegará a su casa antes de que él llegue. Por eso es que le dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a aquel que vaya, le digo a aquel que venga, va y viene. Por cierto, suelta la palabra y sé que mi siervo sanará. Eso es fe. No es tener fe en lo que yo pueda pensar y creer. Es lo que dice Cristo de mí, que es lo que Él va a hacer. Por eso es que se maravillaba nuestro Señor. Y por eso es que hay, como te puedes ver en la Escritura, hay diferentes niveles de fe. Poca fe, tanta fe, gran fe, débil fe. La Escritura dice que no contendamos con los débiles en la fe. Cuando hay personas que contienden contra un cristiano, que no aceptan la palabra, que no aceptan la Escritura, compréndelo. No es que no cree, no es que no la acepta, es que es débil en su fe. Y por eso no estamos llamados a contender con él. Estamos llamados a orar y decirle al Señor, Señor, permite que sus ojos sean abiertos, como hiciste con tus discípulos camino de Emaús. No se trata de contender, se trata sencillamente de ejercitar nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Está débil? ¿Está poca? ¿Está frágil?
¿Estás incrédulo? ¿Estás dudoso? Hoy esta palabra es para tu vida. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Y aquí el Señor te da una clave para entender, te lo voy a dejar aquí en este programa. ¿Por qué es necesario la fe? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. No mirando, vuelve otra vez el ciego. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú tuvieras que salir mañana de viaje a las 5 de la mañana, ¿qué tú haces? Revisas tu carro, revisas los cauchos, revisas el aceite. ¿Tú crees que el carro te va a salvar? ¿Tú crees que los cauchos en excelente estado, un motor en excelentes condiciones y un experto al volante te va a salvar la vida? Claro que no. ¿Te das cuenta que no es mirando lo que se ve? Es ir de rodilla al Padre y decirle, Señor, ¿debo ir a Caracas mañana? ¿Debo viajar mañana? ¿Debo hacer este negocio? ¿Debo confiar en esta persona? No mirando las cosas que se ven, porque la Escritura te está diciendo, Dios no quiere que camines con tu vista, porque vas a caer, porque nuestra vista es guiada por los sentidos. El apóstol Pablo dice que nuestros sentidos fueron extraviados. Temo que así como nuestros sentidos fueron extraviados en el huerto del Edén, no es guiarte por lo que ves. No pongas la confianza en un buen vehículo. Cuando vamos a un terminal de pasajeros, detallamos cuál es el asiento. Me voy a colocar a la mitad del autobús porque a la hora de un accidente. No, claro que no. Nuestro Padre no funciona así. Nuestro Padre quiere que tú duermas en ese autobús. Así te sientes en el primer asiento, en el último asiento, en cualquier lugar donde tú vayas. Cuando tú cierras los ojos a la vista, pero abres la vista a lo que tú no ves, es poner la mirada en Cristo Jesús y tú dices, a mí me lleva mi Padre a mi destino, y pones la fe en Él, en las cosas que tú no ves. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Cerramos con Romanos capítulo 10, verso 11. Mira este poderoso versículo, Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Voy a repetir este versículo. Pues la Escritura no es lo que diga tu vecino, no es lo que te diga un libro, es lo que te dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Todo aquel que en Él, ¿en quién? Que en Él creyere no será avergonzado. No es en una piedra, no es en una religión, no es en un yeso, no es en un bronce, no es en una estatua. No, no, no. El que creyere en Él, ¿en quién? En el que murió por mí, en el que abrió mis ojos, en el que me compró, me rescató. Cuando yo pongo mi fe en Él, no seré avergonzado. Por eso es que hoy quiero cerrarte de la siguiente manera. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En quién está puesta tu fe? Puedo decirte con suma experiencia que todo ser humano se ha decepcionado de su propia fe. Todo ser humano dice, hoy en día cuando conocemos a Cristo, cuando reconocemos su preciosa sangre y cuando sabemos que hay un Espíritu Santo que mora en nosotros, nuestras expresiones fue, si hubiese conocido antes, no anduviera yo haciendo el ridículo. Si hubiera conocido antes, no hubiera cometido tal error. Si yo hubiera conocido antes el Espíritu Santo, no me hubiese pasado este accidente, no me hubiese pasado tal circunstancia. Pero por su gracia y por su misericordia, Él te permitió que hoy estuvieses vivo y viendo este mensaje para que tengas la oportunidad de direccionar tu fe de la manera correcta. Este versículo dice que todo en el que en Él creyere, puesta su fe en Él, no será avergonzado. Por eso es que vas a escuchar muchos milagros y vas a escuchar muchas personas que te dicen, no sé cómo pasó, le oré al Señor y Dios me oyó. No se trata de que ejercites tu sentido físico, se trata de que ejercites tu fe. No se trata de que ejercites, vamos a escuchar, yo tengo vista de águila, yo veo lejos, yo manejo bien, porque yo tengo la vista clarita. No, yo estoy ciego, yo no veo, pero oigo, yo no veo, pero palpo. Y aquellos métodos de comunicación, ¿no lo ha escuchado usted? Código Morse,
los métodos para los videntes, los métodos para aquellas. ¿Por qué es necesario que el ser humano tenga que palpar? Porque es la única manera que el mundo te va a guiar, por medio de los sentidos. Pero hoy debo decirte y debo cerrarte este programa, amada audiencia, el único que puede guiarte por el camino correcto es Cristo Jesús. Creyendo en Él. No queremos de un principio. Ahí dice, poca fe, Pedro se hundió. Pedro aún le dijo al Señor que daría su vida por Él y lo negó. La naturaleza del ser humano es emocional. Nuestra alma está conectada y ligada a las emociones. Pero cuando tú realmente medita en un tiempo, medita contigo mismo y di, ¿qué pierdo y qué gano? Si pongo mi fe en Cristo Jesús, ¿qué pierdo? No pierdes nada, sigues siendo el mismo hombre y la misma mujer con problemas. ¿Y qué ganas? Si pones tu fe en Cristo y empiezas a ver cambios y milagros en tu vida. Hoy quiero dejarte este mensaje de una manera muy particular. Aprende a desarrollar la fe real, la única fe que no te va a avergonzar. Vas a viajar, pon tu fe en Cristo. Dile, si no es tu voluntad, permite que no viaje. Y verás cómo empiezas a convertirte en un campeón de la fe. Así como Abraham, así como Noé, así como David, así como Josué, así como Caleb, así como aquellos hombres que no había nada, ni vista, ni tacto, ni circunstancia, ni tribulación, lo pudieron separar de su fe inquebrantable. Todo cristiano tiene que estar cimentados en la fe, cimentados en la roca que es Cristo Jesús. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero que sea un programa de aliento para tu vida, que te hagas pregunta, ¿por qué tanto oro y no hay respuesta? Estás orándole a la persona equivocada. Estás orando y la fe está de la manera incorrecta. Direcciona tu fe en Cristo. Tú solamente tienes que decir, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Perdona mis pecados. Conviértete en un nuevo ser y verás cómo formas parte de aquel hombre que caminó sobre las aguas. No ha habido otro, pero sí puede haberlo. Todo depende del tamaño de tu fe. Quien te saluda, tu pastor Ángel Jiménez, de la Iglesia Cristiana Yeshua Casa de Oración, Norqui de Jiménez y Ángel Jiménez, dispuesto siempre a escucharte y a servirte. Agradecemos a toda la audiencia que se conectó con nosotros. Yeshua Casa de Oración, El Tigre en San José de Guanipa, a todos, a Casa de Oración Yeshua Cantaura, Valle de la Pascua, Estado Guárico, Iglesia La Vid Verdadera, a todos, gracias por estar conectados con nosotros. Agradecemos al doctor Richard Monteverde por los espacios de TV Estudios Cantaura. Y no olviden nunca que la fe sin obra es muerta. Dios te bendiga. Shalom es paz.